Muy buenas noches, mi nombre es Angelina Pinto Villamil, de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de Santa Tomás. El día de hoy va a realizar una- un video dividido en tres momentos, una presentación de 5 preguntas, un mapa mental y 2 líneas del tiempo. Vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿cómo se integraron los elementos indígenas y africanos en la pintura, la escultura y la arquitectura colonial? ¿Y qué ejemplos concretos evidencia esta fusión? Bueno, destacando elementos fundamentales como que literal el arte colonial estuvo dominado por los estilos europeos y compuestos e impuestos principalmente por la iglesia y las autoridades coloniales. No No por dicha razón podemos descartar el hecho que los estilos y la estética artística indígena y afrodescendiente dejaron una huella muy profunda en la historia. Un ejemplo sería en la pintura. Algunas escuelas que se fundaron en los siglos XVII y XVIII, como la escuela de Cusqueña, los pintores indígenas y mestizos desarrollaron un estilo propio, mezclando el barroco europeo con los simbolismos y las técnicas andinas. Un ejemplo de una obra que ellos hayan podido pasar a la historia o que se haya podido pasar a la historia es la Virgen María, como la Virgen del Cerro y la Virgen del Copacabana. Aparte, pues ellos integraron un uso iconográfico de forma, un estilo iconográfico local, incorporando no solamente animales, plantas, paisajes de América en diferentes escenas bíblicas, también usaban colores distintivos y hacían uso de los dorados. En un aspecto escultórico, pues sí se evidencian aportes con enfoques indígenas y africanos, pero muchas veces fueron aportes anónimos, mm, como en los retablos o tallados en iglesias. Mm, un ejemplo de dicho aporte que ellos realizaron fue la escultura del Señor de los Temblores en Cusco. Mm. En la arquitectura también tuvieron su momento debido a que los elementos indígenas y africanos influyeron en la construcción, en la decoración y en diferente mano de obra. Con, con la llegada del mestizaje en los estilos arquitectónicos se obtuvieron o se adaptaron modelos europeos como el barroco y el neoclásico con materiales y técnicas locales, dando un estilo híbrido como se encuentra catalogado, trabajando no solamente los aspectos indígenas, sino un poco los clásicos. Además, trabajando diferentes materiales como fue la piedra, que fuera por los incas en sus estructuras. Un ejemplo de dicho proceso o dicha intervención en los elementos arquitectónicos es la arquitectura religiosa en Quito, que se encuentra en Ecuador, la iglesia de San Francisco, para ser más específico. Con la contribución de las tribus africanas fue un poco más difícil el rastro visual, debido a que en varios aspectos no se encuentran grabados los hallazgos, pero aún así hay información que pues nos puede indicar o nos indica la intervención y la esencia de ellos. Eh, un ejemplo serían como los aspectos
de los rostros en las esculturas, los estilos decorativos, rítmicos y el sincretismo en la iconografía religiosa. Un ejemplo sería en Brasil, ay, ¿qué tal? El arte sacro en los lugares como El Salvador de Bahía. Mm, Pasando a la siguiente pregunta. ¿Cómo se manifestaron las nuevas identidades nacionales en la pintura, la escultura y arquitectura después de la independencia de los países latinoamericanos? ¿Cómo se manifestaron? Tuvieron un enfoque, más bien un aspecto de construir un sentimiento de pertenencia y orgullo nacional. Desde un aspecto pictórico plasmaron diferentes escenas y esencias de las situaciones que vivieron, dejando de lado los temas religiosos que se habían venido trabajando y más bien enfocándonos eh, por temas históricos y patrióticos. Un ejemplo sería los retratos de los héroes nacionales, como sería Simón Bolívar, San Martín, Hidalgo, Morelos, mm, con diferentes momentos que dieron paso a diferentes movimientos, como el contru- constructivismo, eh, desde un desarrollo de un estilo demostrando escenas de la vida cotidiana, los paisajes, como se hizo mención en la anterior pregunta, y la diversidad de técnicas que contaba cada cultura. También tuvieron momentos en los enfoques del paisajismo nacionalista, donde se plasmaron múltiples pinturas por parte de diferentes artistas que representaban los paisajes de sus países como símbolos de la riqueza natural y cultural. Desde lo escultórico, tuvo un impacto en la construcción del mito nacional con monumentos públicos, esculturas funerarias y alegóricas, dando paso al uso de diferentes materiales locales para poder destacar la identidad que los destacaba, sin usar materiales ni muy costosos, ni muy baratos, cosas que tenían a la mano y de las cuales ya estaban acostumbrados, logrando obtener diferentes obras artísticas muy maravillosas. Tuvieron su aporte también en la arquitectura, o más bien su, su elemento de identidad desde un medio visual de afirmación nacional, desde un estilo del neoclásico con edificios públicos emblemáticos y la fusión de estilos europeos con elementos locales que dieron paso a diferentes manifestaciones del arte de forma visual, no solamente simbólica y política, sino sirviendo como una herramienta para educar, lograr unir y legitimar su propio trabajo y su propia adaptación de diferentes movimientos artísticos. ¿Cómo se reflejaron las tradiciones y creencias indígenas en las obras del arte producidas durante la colonización? La forma en cómo se manifestaron
o se vieron reflejadas las tradiciones y las creencias indígenas en las obras producidas durante la colonización, dio paso a un fenómeno conocido como el sincretismo cultural, la cual es una fusión, o entre comillas, una hibridación de elementos europeos, principalmente pues cristianos o religiosos, con, con un con una cosmovisión indígena o con unos elementos indígenas. Como habíamos mencionado, se había aplicado lo que era el uso de la iconografía, eh, pero desde unos aspectos un poco diferentes, vistos desde la Virgen María, representando no solamente rasgos europeos o rasgos tradicionales o clásicos, por decirlo así, sino llevándolos a unos rasgos andinos, con una vestimenta y ropas tradicionales de la zona, colocándola en paisajes típicos de los Andes o diferentes paisajes representativos de ellos. Usando no solamente los elementos del ambiente, sino diferentes elementos que son considerados sagrados desde los aspectos culturales, desde las tradiciones de ellos. En la arquitectura y la decoración religiosa también tuvieron sus aspectos, o más bien su aporte, no solamente en la construcción de iglesias eh, realizadas por indígenas o mestizos mayormente, o como eran considerados. Muchas veces incluían tallados con motivos indígenas como animales mitológicos o figuras geométricas, algunos rostros narrativos o algunos elementos con los cuales ellos se encontraban más adaptados o más con los cuales, con los cuales ellos se encontraban más familiarizados. Palabra. Desde los aspectos con referente a los textiles y las artesanías, tenían su estilo único representativo, con diferentes tejidos y diseños, incluso usando tintes naturales y patrones que se podrían considerar ancestrales, que en la actualidad, dato curioso, hay algunas tribus que todavía lo llevan a cabo, todavía lo ejecutan. Mm, gracias. ¿De qué manera las revoluciones y cambios sociales del siglo XIX se vieron reflejados en las expresiones artísticas de la época? ¿De qué manera las revoluciones y los cambios sociales se vieron reflejados? Pues el arte se convirtió en una herramienta una herramienta clave para reflejar y promover diferentes procesos. Un ejemplo sería el nacimiento del arte nacionalista. Y con estas obras, pues se trata de buscar y reforzar el sentido de la pertenencia y destacar la singularidad cultural frente a la europea, siendo como una necesidad de imponer sus propios derechos o su propia esencia. Desde el movimiento del romanticismo y la exaltación de héroes,
se pudo observar muchos momentos durante el siglo XIX que el romanticismo dominó una gran parte en la producción artística. Mm. Esto se produjo, más bien se idealizó en dicha época para la idealización de las figuras o de los líderes independentistas, ¿eh? Como lo fueron los héroes de guerra, como Simón Bolívar o José de San Martín el Rey. Además, también fue utilizado como una crítica social y un aspecto de civilización o de protesta cívica de lo popular. En algunas ocasiones, pues sí, surgieron algunas tensiones sociales y de desigualdad, pero algunos artistas comenzaron a reflejar con referente a lo que es su realidad en los sectores populares, no solamente indígenas y afrodescendientes, sino muchas veces de una manera crítica de de su aspecto a vivir y de su situación. Mm, la, en la pintura histórica puedo hacer mención que pues fue un género que fue una fuente potencial en su referente de la época, porque fue la pintura histórica la que dio representación y la que dio muestras de los hechos, de las vivencias, de sus estilos, de las técnicas que ellos mismos realizaron, de las situaciones o de las vivencias que ellos llevaron a cabo o que vieron sufrir de sus aliados o de su cultura, por decirlo así, de su gente, la palabra, donde se representan las escenas claves de las luchas de la independencia, o como lo mencioné, de su ambiente que lo rodeaba o de su día a día, donde se podía educar el pueblo y legitimar a los nuevos líderes, logrando crear una memoria oficial, lo que fue en la historia. La última pregunta. ¿Cómo influyeron los movimientos políticos y las luchas por la independencia en la producción artística y la época en América? Mm, Dicha influencia en los movimientos políticos desde un aspecto del arte colonial tuvo una influencia en los movimientos europeos, desde el contexto político, no solamente siendo dominio de los imperios coloniales, lo que fue principalmente de España y Portugal, sino desde el arte del servicio de la iglesia, en el cual pues se predomina el barroco religioso. Mm, los cuales se encontraban destinados lo que era a evangelizar a los pueblos ordinarios, entre comillas, con unas características, con aspectos tanto en la pintura, la escultura, con una gran temática religiosa o enfoque religioso influenciado desde los europeos, especialmente desde los españoles, donde surgieron escuelas locales, como fue la escuela cusqueña, que pues ya había mencionado. Digamos, en el siglo XVIII, lo que fue en la primera ilustración y los primeros movimientos de resistencia, se dieron o circularon ideas ilustradas de la libertad, la razón y la igualdad, teniendo un giro educativo
y civilizador, con una gran influencia de la Ilustración y una crítica social con diferentes elementos o siendo una crítica a la desigualdad del sistema colonial. Mm, Además, pues también puedo mencionar, o más bien puedo concluir, que lo que llevó a cabo dichos movimientos, a la influencia que tuvieron dichos movimientos artísticos en la independencia, en la producción artística, fueron en los movimientos políticos. Ayudó muchísimo los diferentes estilos y las diferentes representaciones de sus vivencias desde los aspectos históricos que podemos revisar en la actualidad, como fueron en algunas estructuras, en algunas arquitecturas o también en algunas pinturas que reflejaban lo que fue el día a día de muchas personas en esa época y las incontables luchas que tuvieron que llevar a cabo para transformar no solamente su vivir o su realidad, sino la evolución que tuvo en el arte y la influencia que logró el arte en los aspectos históricos, dejando de lado lo que los invasores vinieron a traernos, como fue el aspecto del arte religioso y el colonial, y evolucionándolo a un arte patriótico y nacionalista. Bueno, el siguiente será un mapa mental, el cual no explicaré en esta diapositiva, sino en otra aparte que tengo. Este mapa mental está más enfocado sobre solamente en el aspecto de la escultura en el arte americano en los siglos XVII, XVIII y XIX. La escultura en América Latina está dividida en tres momentos: en los siglos, en las influencias culturales y en la tradición. Desde un enfoque de la tradición va de la mano con las primeras esculturas. También tiene una tradición en la rica diversidad, la cual está enfocada, o más bien, la cual se lleva a cabo desde hace miles de años. Desde un aspecto de las primeras esculturas, se manejan los materiales y los diseños. En los materiales, pues se usaba lo que era la piedra, la madera y el metal. Los diseños eran sobre los seres humanos, los animales y algunos objetos sagrados. La influencia por culturas. Cabe mencionar que fueron tres potencias que se vieron influenciadas, como fueron los incas, los aztecas y los mayas. Desde un enfoque, o más bien enfocándonos en los siglos, acá cambia un poco pues la época, pero pues son fechas más o menos acercadas en las cuales pues también se vio reflejado dichos momentos: el siglo XVI, siglo XIX y el siglo XX. En el siglo XVI, la colonización europea pues tuvo un impacto también, no solamente en la escultura de la región, sino pues también en los estilos y las técnicas, pues creando muchas esculturas religiosas. En el siglo XIX, pues experimentó un renacimiento nacionalista, donde los artistas pues crearon esculturas en diferentes
aspectos culturales e históricos. Y en el siglo XX, pues tuvo un impacto o un cambio, no solamente en la innovación y la diversidad, sino también en los aspectos o los modelos artísticos en dicho periodo, en donde los artistas pues utilizaron no solamente técnicas y materiales distintivas, abordando pues temas políticos y sociales como forma de representar el simbolismo o la esencia de ellos mismos. Un ejemplo sería empezando por la de izquierda en el siglo XVII, pues ya centrándonos más en fechas exactas, eh, lo que fue la época más bien de la fusión cultural, en la cual los mestizos, bajo la supervisión europea y los artesanos indígenas, crearon este significado de hibridación estética y en el cual se añadió diferentes usos aparte de la piedra, la madera y el metal, donde pues también se lleva a cabo el uso del pan de oro y el yeso, además de la madera policromática. En el barroco colonial, que es del siglo XVII, este estilo barroco era predominante desde el significado barroco religioso, donde la temática religiosa era la predominante en dicha época, tanto en la escultura de los santos, las vírgenes o las crucifixiones. Además, en dicha época también se fundaron algunas escuelas, como fue la Quiteña en Ecuador, y en México, pues la producción escultórica floreció más en los conventos y en las catedras. Aparte de la escuela de Ecuador, también pues se formaron escultores importantes como fue Manuel de Chili de Cascara y Bernardo de Lejarda. En el siglo XIX, paso más bien directamente al XVIII, o sea, en orden, el, el movimiento rococó y el neoclasicismo tuvo cuatro momentos, más bien cuatro aspectos principales de dicha época, que fue la educación, o más bien la influencia en la educación artística, donde se fundaron diferentes academias de arte a lo largo de Latinoamérica. Aparte también del uso de los materiales, digamos en la primera mitad del rococó, se usaron lo que fue la madera policroma- policromática, el pan de oro, conchas de nácar y perlas, también el marfil y el yeso. Dicho uso de los materiales, pues también tenía un significado dirigirlo más a un aspecto clásico. En la segunda mitad, en el clasicismo, se usó el mármol, el bronce, la piedra de cáliz eh, y el terracota. En el rococó tardío se llevó o más bien tuvo una influencia de una forma más decorativa y ligero, con una persistencia religiosa, pero con una transición al neoclasicismo eh, de una forma más académica, inspirado en la antigüedad clásica, como ya lo mencioné, lo que fue el- de una forma académica y con más sobriedad, más específicamente inspiradas en las culturas de dicho movimiento, el cual fue nacido en Francia.
Eh, pues teniendo un enfoque más centrado a lo clásico, no tanto lo llamativo, sino más bien a la neutralidad, mm, o elegancia, entre comillas. En el siglo XIX se encuentra dividido en tres aspectos principales, como es el estilo del realismo académico, con una formación europea, y el uso de los materiales como lo que fue el bronce, el mármol, la piedra, el yeso y la terracota. Además añadieron dos elementos más, que fue el hierro fundido y el uso de maderas. El nacionalismo y realismo fue un movimiento del siglo XIX en la historia del arte latinoamericano. Eh, Se trabajaban temas patrióticos y civiles, con protagonistas como de héroes nacionales, como fue Simón Bolívar, San Martín y Benito Juárez. En el nacionalismo y realismo, pues también hay que tener en cuenta con referente a la escultura pública, como fueran los monumentos, los bustos o las estatuas ecuestres. Además, pues la representación de las guerras de independencia y la consolidación de las repúblicas o de la república. Así, en los elementos indígenas. En los siglos XVII, pues se tuvieron muy en cuenta varios elementos, como fue lo que la oxidación del hierro y, y los óxidos de magnesio, usando lo que fue el carbón vegetal, la sangre y la caseña. En la pintura, lo que fueron las pinturas indígenas, pues experimentaron una evolución significativa, alejándose de la pintura religiosa y de los demás aspectos coloniales, hacia la representación de la identidad propia y de la vida cotidiana. Ujú. En su momento escultórico, en su momento de la evolución escultórica, eh, el uso, no más bien, su granito de arena, por decirlo así, de los indígenas fue la experimentación de la evolución que se llevó a cabo por las influencias del barroco, el europeo, y la integración de las técnicas y los estilos indígenas. En la arquitectura, pues la arquitectura indígena experimentó también una evolución bastante significativa y marcada por la influencia europea, especialmente pues en las áreas sobre la colonización. Los indígenas usaron, o más bien se adaptaron y modificaron estilos con diferentes materiales, usando técnicas locales y dichos materiales también de la zona. Em, Algunos procesos, o más bien algunas civilizaciones del movimiento sobre la arquitectura indígena, tuvo diferentes áreas de evolución y de estudio, como fue desde, desde Colombia, Venezuela, en el que pues se usaron materiales naturales, como fue la madera, la caña de bambú y el barro, para hacer diferente alfarería o diferentes elementos
de uso cotidiano con diferentes, así como pues en la construcción de viviendas con el uso del sistema de barriques, pues los cuales pues tenían más bien, sí, tenían el uso de materiales como los palos o las cañas con un estilo entretejido para lograr viviendas. Bueno, el otro mapa mental es sobre los elementos africanos desde un enfoque pictórico, escultórico y arquitectónico en las mismas fechas. Lastimosamente, pues cabe mencionar que pues los elementos, o más bien el estilo africano no fue mayormente utilizado, pero pues sí tuvieron una gran influencia. No hay como tal muchos elementos que se puedan considerar fabricados desde ese estilo propio de ellos. Digamos, la pintura en el siglo XVII, pues los africanos usaban principalmente materiales naturales, incluyendo pues los pigmentos de origen vegetal, el mineral y animal, como pues soporte, así como los soportes de madera y el cuero. Eh, También pues se utilizaba con referente pues la pintura para realizar narrativas históricas y poder transmitir mensajes para preservar la cultura. Desde lo escultórico, los africanos utilizaban una gran variedad de materiales para crear esculturas, incluyendo la madera, el metal, la arcilla, la piedra y diferentes materiales naturales de la zona, como fibras vegetales, las conchas y el marfil. Dichos materiales, pues, dependían tanto de la zona o la región y la tradición de cada cultura o cada grupo étnico. En la arquitectura, los africanos utilizaban una amplia gama de materiales, de mayoritariamente locales, pues para la construcción de la influencia, pues fue lo que fue la paja, los palos, la madera, el barro, la madera de adobe, la tierra apasionada, ap- apisonada, tierra apisonada y piedras. Las preferencias por la piedra y el adobe en África del Norte, el barro y el adobe de África Occidental, la madera y los materiales perecederos en África Central. Una combinación de materiales de otras regiones para la construcción tanto de viviendas como de estructuras. Dicha evolución en un aspecto más bien desde el movimiento africano tuvo una evolución no solamente en la pintura, en la escultura y la arquitectura africana, debido a que ha sido una gran diversidad y una riqueza, marcando las, la diversidad y la influencia en las civilizaciones y, y en el impacto del colonialismo. Mm. Buscando nuevas expresiones artísticas, el arte africano, desde las pinturas rupestres hasta las construcciones monumentales, reflejan la historia, la cultura y la espiritualidad de los pueblos africanos. Em,
eso sería todo. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias. Que tengan buena noche.